Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el cine mexicano por Daniela Acuña, Brenda Álvarez, Daniela Vilés, Aaron Grant, Montserrat Montiel, Natasha Bando, Montserrat Vargas y Josué Vargas. Para introducir el tema, hablaremos de dos producciones que van a ejemplificar esa idea de que en la época dorada del cine mexicano hubo una creación de personajes y estilos de la vida y de la esencia de lo que se conoce como mexicano o la mexicanidad, eliminando toda esa idea que había de multiculturalismo social. El cine nació de la mano de los hermanos Lumière y se propagó rápidamente por el mundo. Desde los inicios, el cine se ha percibido como un precursor del cine moderno y del mundo moderno, poniendo en la pantalla lo que conocemos en nuestra vida diaria. Las primeras imágenes sobre el cine en México fueron transmitidas por los propios hermanos Lumière, pero no pasó mucho tiempo para que ya en 1903 un mexicano hiciera un cortometraje documental sobre México. La presencia del cine se concentró en la Ciudad de México, donde los empresarios nacionales generaban desde las producciones hasta la exhibición cinematográfica. El cine en inicios en esta región fue muy lenta, hasta que hubo un apogeo en los años 30, conocida como la época dorada del cine mexicano. En su reflexión se catalogó como un reproductor de ideología dominante, y se cree que las únicas que se le deben considerar verdaderas películas se dieron entre estos años, los años 30 y los años 50. En este análisis, el nuevo cine criticó que la época anterior era imperialista, colonialista y burguesa. Por esto, el artículo busca analizar que la época puede discutir ideologías que se compartió y si realmente crea esta idea del imaginario social del típico mexicano. Eh, Muestras del cine mexicano. Bueno, ahorita voy a hablar sobre dos de estas que van a ser Allá en el Rancho Grande de Fernando Fuentes y Enamorada de Emilio Fernández. Bueno, Allá en el Rancho Grande fue una obra tan importante ya que en muchos casos se considera como la obra que que dio paso a la época de oro. Esta historia habla sobre la vida de el hacendado Felipe y el caporal José Francisco, que eran amigos desde la infancia y comenzaron a tener problemas entre ellos por una serie de malentendidos relacionados con Cruzita, que es una joven campesina de trenzas en la que José Francisco está enamorado. Esta película se basa o está ambientada en una zona rural, pueblerino, y que habían duelos, balazos y dilemas morales propios de la época, lo cual provocó muchas críticas, ya que consideraban que esta no da una imagen falsa de la mexicanidad y y que los países de afuera iban a ver como que todo iba a ser rural, ranchero, que se veía a través de las haciendas, los corridos y la tequila. Entonces, esto da una imagen falsa de lo que era México de la época. Enamorado de Emilio Fernández fue una obra muy importante, ya que fue revolucionaria, no porque se trate de un film contenido político, ya que esta historia habla de una mujer, de un líder de la Revolución Mexicana que se enamora de esta mujer. Eh, y digamos, la historia se basa no solo en un filme de contenido político, sino que retrata los comportamientos y las actitudes que ejercía la clase militar contra los civiles en los tiempos de la Revolución. Se ha convertido en los grandes clásicos gracias a la armónica conjunción de varios factores, ya que por el gran guión que fue a cargo del propio Emilio Fernández y también por la historia que muestra la regada tradición religiosas de la época. Crox Alvarado. Crox Alvarado fue un actor, luchador, caricaturista y guionista mexicano de origen costarricense que trabajó la llamada época del oro del cine mexicano. Protagonizó las primeras películas de luchadores y monstruos en México. Tuvo varios papeles, no solo como actor, sino que como guionista. Fue como oficial mayor de la Asociación Nacional de Actores y dirigió muchas películas importantes y también estuvo en varias obras teatrales.
Siguiendo con el cine mexicano, el colonialismo territorial nacionalista de la modernidad ha dado paso a un neocolonialismo posmoderno y desterritorializado. Los sistemas simbólicos, como el arte, religión y lengua, se convierten en un medio para lograr amasar un sistema de dominación que se cristaliza en la producción simbológica. Como resultado se genera una visión consolidada que afirma no solo el derecho de unos sobre otros a dominar, sino también su obligación de hacerlo. Las prácticas cinematográficas desarrolladas durante la época de oro del cine mexicano contribuyen a la colonización de un imaginario social. Las películas de la época de oro naturalizan en la pantalla aquello que debe ser entendido como la esencia de la mexicanidad e instalan en el imaginario social la ideología del multiculturalismo restringido. Las prácticas culturales pueden responder a estilos de vida dominantes, emergentes o residuales, pero cuyos contenidos están eternamente determinados por los contextos históricos de su aparición. La emergencia de la época de oro se debió a acontecimientos marcados por su relación con el orden dominante. Continuando con lo del cine mexicano, se dice que el florecimiento del cine mexicano coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la revolución al gobierno de Lázaro Cárdenas. El desarrollo de las artes en la década de 1930 alcanzó al cine y el número de producciones fue en aumento, afianzándose así el gusto nacional y regional. Cárdenas desarrolló distintas estrategias para impulsar la cinematografía y en 1938 la industria del cine era la más grande después de la industria petrolera. La Segunda Guerra Mundial y la entrada de Estados Unidos en el conflicto ofrecieron a la industria oportunidades únicas de desarrollo, tales como el surgimiento de un importante número de directores y fotógrafos, consolidación de un Star System, disminución de las exportaciones de Hollywood durante la guerra, decadencia del cine argentino por la hostilidad norteamericana, apoyo financiero al cine mexicano a través de la Oficina de Coordinación. Este impulso a la producción marcó las temáticas y los tratamientos, y dentro de algunas causas del éxito y marcadores que caracterizan a la época de oro se pueden destacar las siguientes. Se trataba de reproducir una fórmula comercial que convocaba al gran público recurriendo al mínimo común denominador, que era los individuos y sus conflictos personales acentuados al máximo. También se presentaba como neutro en un momento en el que la efervescencia revolucionaria aún estaba muy presente en el resto de la producción artística del país. También no estuvieron ausentes los intereses estadounidenses que apoyaron financieramente al desarrollo de este cine. Y por último, se desarrolló un modelo cinematográfico industrial en cuanto a infraestructura. Con respecto a la falta de autenticidad cultural, el cine mexicano se vio envuelto en esta debido a su semejanza o imitación a las producciones hollywoodenses. Como ejemplo de ello tenemos, como acabamos de describir, a Allá en el Rancho Grande y Enamorada también, donde las vestimentas parecían ser mexicanas, pero de la misma forma tendían a imitar el modelo del viejo oeste norteamericano. Por otro lado, la semejanza del cine mexicano hacia el estadounidense fue tratado por las políticas del país del norte, y como México era vulnerable a las influencias soviéticas y Latinoamérica a su vez al peso cultural de México a través del cine, Norteamérica vio una vía política por medio del apoyo económico a las producciones mexicanas. Asimismo, México se convierte en uno de los primeros países latinoamericanos con un desarrollo industrial en términos de infraestructura. Gracias a este desarrollo, en 1951 México ya contaba con 58 foros de producción de diferentes productoras, lo cual generaba competencias entre estas y por lo tanto un constante avance cinematográfico.
Uno de esos avances, pero expresados en los films, es que en el cine clásico y los que evidentemente lo imitaban, se entiende también como el cine realista, intentando de forma muy exitosa eliminar la sensación de extensión espacio-temporal dentro de la producción. Esto se lograba con alternancia entre el primer, segundo y tercer plano y otras técnicas mucho más complejas para eliminar las transiciones y hacer una sensación de continuidad y omnipotencia dentro del entorno de la película. Bueno, lo relevante de las películas en la época de oro es que se constituyen en un espacio discursivo en el cual se articulan prácticas y saberes que gracias a un acontecimiento discursivo pasan a un estado de coherencia. Tenemos un ejemplo en la película Enamorada en la que la revolución, en donde queda en un segundo plano, pues lo relevante es el amor. Así el hecho de que la película se sitúe históricamente en la época de la Revolución Mexicana es intrascendente, ya que ahí lo importante se vuelve la relación amorosa entre dos seres de apariencia que son dispares. Además, está la heroicidad de las víctimas melodramáticas, que reside en la pasividad e inocencia con que aceptan el sufrimiento, incapaces de intervenir a favor de su felicidad. También en el cine mexicano se cumplió la doble función de presentar estereotipos con los que el público podía identificarse y ser guías de comportamiento, de lenguaje, de costumbres y de prácticas culturales. Entonces el cine participó en la elaboración de una identidad nacional y popular. Para esto usaba como unos personajes, el pionero y poseído por un incontrolable apetito sexual. También estaba la linda señorita, que era un ser una mezcla de docilidad y sexualidad, e inocente pero apasionada, y casi siempre escogía al norteamericano para que fuera su compañero o su esposo, y pues el azteca exótico. El cine mexicano en su época de oro posee las características de que objetiva, porque crea materialidades visuales para aquello que son ideas completamente abstractas, ya sea por medio de lecturas o meramente imaginarias. Refleja porque tiene como punto de partida el material imaginario disponible únicamente en su época de realización, y amplifica lo imaginario porque lo instala en el dominio colectivo de diferentes audiencias a las cuales llega. Lo importante en el discurso cinematográfico de la época de oro es el tipo de autoridad o legitimidad por la cual está respaldada o la cual está respaldando. Esto se define por qué tan creíble es la película o qué tan cercanas a la realidad vivida en ese entonces. Las películas en esta época representaban el multiculturalismo liberal del occidente, ya que brindaban al espectador una mirada más profunda al estilo de vida mexicano de ese tiempo. Y el cine en esta época fue un instrumento el cual estableció la imposición de ideas, lo cual contribuyó a asegurar la sobreposición de una clase sobre otra. Por ejemplo, esto construyó una identidad nacional a base de los aspectos de los mexicanos que decidían seleccionar y tipificar en los discursos audiovisuales los cuales representaban, contribuyendo así a la internalización y naturalización que las clases populares hacen de su propia dominación. Conclusiones. La práctica cinematográfica producida durante la época se constituye como un sistema de tipificación cultural que legitimiza a través del discurso audiovisual una enunciación que hace ver, hace creer, confirma o transforma la visión del mundo y por ello la acción sobre el mismo. A partir de esto se puede concluir que las cintas de la época de oro se componen como una cinematografía completa a la supremacía. La práctica cinematográfica del periodo se modula a partir de un criterio especial, la perspectiva de los dominantes, que se muestra y se obliga como criterio mundial.